¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. La oposición, ¿qué tanto se viene transformando la oposición de nuestro país y no necesariamente en algo positivo? A raíz de lo que hemos venido observando, las elecciones, por supuesto, el año pasado, la estrategia que utilizaron para posicionar a Xóchitl Gálvez, la narrativa que fueron recuperando, hasta llegar a este punto de la pasada marcha de la falsa generación Z, en donde hubo estos actos de provocación, dicen algunas voces, en contra de la policía, buscando sobre todo generar esta tensión. La participación activa de un oligarca como el propio Ricardo Salinas Pliego, con un papel mucho más protagónico que el de Claudio X González. En fin, ¿cómo se encuentra la oposición en este momento después de todos estos vaivenes y de los resultados electorales que ha obtenido en los últimos años? Voy a platicar con una de las voces más importantes de su generación y de la actualidad. Para mí, una de las mejores analistas que existen, mi querida Vanessa Romero. ¿Cómo estás, abogada? ¿Qué dices? ¿Qué tal, mi querido Jesús? Feliz siempre de saludarte. Igualmente. Oye, pues por ahí comenzaría, querida. ¿Qué tanto se transformó la oposición? ¿Qué oposición es la que estamos viendo en este momento que está operando o que está encabezando estos posicionamientos? ¿Y cómo fue cayendo en este punto? Bueno, pues déjame tomar el toro a partir de un artículo que yo escribo y publico el día de hoy en El País y en el que, vaya, le robo una frase a la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar ahora de la oposición. Utilizo este eslogan de continuidad con cambio, porque creo que hay muchos aspectos de esta nueva oposición, renovada oposición, que nos permiten ver mucha continuidad, que nos recuerdan quiénes han sido, sobre todo en los últimos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador y a finales del 2024, a finales de campaña, y también otros elementos que nos permiten entender que algo ha cambiado. Vaya, no es esta misma marea negra lo que fue la marea rosa, ¿no? Entonces, primero yo comienzo hablando de continuidad, pues como, por ejemplo, siguen intentando esconderse detrás de motes, de modas, de nombres, de colores, de instituciones. Mi querido Jesús, cuando yo pienso en la oposición, me cuesta trabajo no recordar esta caricatura de Scooby-Doo, en donde siempre al final del capítulo Shaggy o Scooby encuentran al monstruo y le quitan la careta y siempre es el mismo malo, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí encontramos, creo que la mayor continuidad en la vergüenza, en el descrédito que tiene la oposición mexicana, que tienen que escudarse en otros nombres porque simplemente su marca ya no jala, su marca ya no convence, su marca ya no moviliza y pues ni siquiera utilizando estas nuevas banderas, la bandera pirata de One Piece en la que tú te has metido tanto a investigar este movimiento de la generación Z o este falso movimiento de la generación Z, al menos aquí en México, también nos permite ver que ni siquiera eso les está funcionando, porque si comparamos, si contrastamos los números de personas que eran convocadas por la misma Marea Rosa, entonces liderada, digamos, abiertamente por sus dirigentes, convocadas de forma abierta por Lorenzo Córdoba, por Emilio Álvarez y Casa, por el propio Claudio X González, por Xóchitl Gálvez, reunían mucha más gente de la que están reuniendo ahorita, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos este sábado fue una convocatoria, digamos, una convocatoria mutante, una convocatoria de gente que se avergüenza de convocar siendo quien es, pero también una convocatoria muy desanimada, muy flaquita, pues los números varían en función de la fuente a la que uno acuda, pero en todos los casos es un número menor al que venían convocando en el pasado. Es verdad que fueron más violentos, ¿no? Y ahí viene uno de los primeros cambios. Ya te dije una continuidad, ahora te digo uno de los cambios. Yo te comparto que el sábado yo me di una vuelta ahí como observadora a la marcha. Creo que nosotros siempre cuando hablamos
convocatorias de marchas, de movilizaciones de izquierda, criticamos a la oposición por no acudir a ellas y pues por no entender por tanto el pulso popular. Entonces creo que nos toca también a nosotros que no estamos de acuerdo con ese tipo de movilizaciones, darnos una vuelta por allá para ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están reclamando. Y lo que yo encontré, claro que no llegué al Zócalo, pero sí por buena parte del Paseo de la Reforma, yo encontré un ánimo en la movilización que no había visto antes. No había visto antes esa furia, esa visceralidad, esos insultos. Son insultos que a mí me da inclusive vergüenza repetirlos en contra de la presidenta. Claro que estaban en sus pancartas, pero también los estaban vociferando sin pena alguna. Era, de hecho, incómodo estar ahí por el clima de violencia que se sentía, que se percibía. Y pues yo no voy a culpar a nadie de esas personas que iban caminando por el Paseo de la Reforma, de lo sucedido después en el Zócalo con el bloque negro, pero percibiendo esa temperatura de la manifestación, tampoco sorprende que haya terminado de la forma en la que terminó. Oye, este lenguaje más violento, este lenguaje que como dices deriva a final de cuentas en estos hechos, ¿tú lo ves incluso que permean los actuales liderazgos o por lo menos los rostros más visibles de esta oposición partidista? El caso concreto del propio Ricardo Salinas Pliego, que juega un papel muy similar al que tenía Claudio X González, pero que parece que sus personalidades tan diferentes, aun y cuando persigan el mismo fin, pues tienen una influencia directa en el comportamiento. Claro, y ahí creo que hay dos diferencias fundamentales. Primero que Claudio X González sí parecía tener un proyecto político, ¿no? Sí, el tipo nunca quiso formar un proyecto político, un partido político, pero siempre su visión fue, digamos, social, empresarial y política, digamos que fue una constante en su vida. Por el lado de Ricardo Salinas Pliego, yo, y creo que muchos, todavía no logramos comprarle que ser un personaje político relevante sea su verdadera intención. Y creo que ahí encontramos buena parte de la explicación de lo que aconteció el sábado en materia de convocatoria, de difusión, de mentiras y de violencia. De mentiras, me refiero a las mentiras que fueron difundidas por los medios de comunicación controlados por Ricardo Salinas Pliego, por el propio Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales, vaya, las mentiras más atroces, que había francotiradores en Palacio Nacional o inclusive fotografías de personas que estaban siendo golpeadas, que no estaba sucediendo, vaya, la violencia en esa marcha en particular, o compartiendo fotografías de marchas de otras, digamos, convocatorias para él presumir lo nutrida que había estado esta marcha. Y por el lado de la violencia, yo no puedo dejar de pensar en la coincidencia que existe entre la resolución de la Corte el día jueves 13 de noviembre, señalando que no le quedan más recursos legales a Ricardo Salinas Pliego para seguir defendiéndose de estos procedimientos eternos que venía pateando con el Poder Judicial anterior por algo así como 70.000 millones de pesos. Lo que se resolvió la semana pasada no fue el entero, pero fueron 40.000 millones de pesos, algo así como el tres cuartos partes de su fortuna. Vaya, es una sentencia que al magnate le quitará el adjetivo de magnate, no es poca cosa. Y el señor lo que ya ha advertido es que su siguiente defensa será ante organismos internacionales, ¿no? Ante la arena pública internacional también, señalando cómo México, pues es un país que está presionando a sus empresarios porque paguen más impuestos de los que deben, para señalar que es un país represor, autoritario, opresor. Entonces creo que si a alguien le viene como anillo al dedo lo que sucedió en la marcha del sábado, sobre todo en aspectos de violencia y de confrontación entre el bloque negro y la policía de la Ciudad de México, es a él. El que terminó con una sonrisa en la cara aquella noche fue exclusivamente él. Y pues ya vimos la primera respuesta por parte de un gobierno extranjero y de muchos de sus voceros, señalando cómo esta es evidencia de los problemas de seguridad en México, ¿no? A ese punto también iba abogada. Este hecho que Trump opine de esta manera, ¿no? Que diga abiertamente, pues no me gusta lo que pasa en México,
tienen graves problemas ahí. Aparece Nayib Bukele también con un comentario en X, cuestionando al gobierno mexicano y diciendo México ya se levantó. Aparece gente de Ecuador, también cercana a Daniel Noboa, haciendo comentarios de una forma u otra de esta manifestación. Asesores o gente vinculada a esta Fundación Libertad que tiene un vínculo con Agustín Laje y Javier Milei, también cuestionando. ¿Tú lo ves algo concatenado o ves simplemente, pues sí, parte de aprovechar una circunstancia para estar llevando un discurso de un problema de caos en México cuando el gobierno de Sheinbaum pues es diferente a estos gobiernos? Yo no tengo evidencia como para señalar que ellos son los causantes. Tampoco, te repito, soy ingenua como para pensar que son actos no concatenados. Lo que sí es verdad es que esto se está aprovechando para intentar debilitar al gobierno de Sheinbaum, que hemos visto que ha sido muy fuerte frente a las posiciones de Donald Trump. Pero además, Jesús, me parece a mí una franca incongruencia, me parece que carece de sustento que personajes de la derecha o personajes de cualquier color o espectro ideológico estén señalando que en México hay un problema de seguridad, que en México nunca hemos estado peor, cuando es acaso lo contrario, porque en el mundo nos cuesta mucho trabajo abrazar los matices, ¿no? Pero es tan cierto que en México hay un problema de seguridad y lo podemos ver evidenciado con el ominoso homicidio de Carlos Manso, como es cierto que en México nunca habíamos vivido con, vaya, en la última década, con menores índices de letalidad que como vivimos hoy con Claudia Sheinbaum. Entonces creo que al menos en México le costará mucho trabajo a cualquier otro espectro ideológico, a cualquier otro color que no sea el guinda, presumir resultados como los que sí puede prometer Sheinbaum. Y creo que ahí acaso reside el error en la comunicación gubernamental. Creo que hubo un error inicial al atacar frontalmente desde la tribuna presidencial a la generación Z. Creo que conociendo quiénes son, conociendo los desorganizados que son, los desaseados que estaban siendo, pues a lo mejor no era necesario echar más leña al fuego. Aquello no iba a crecer a una manifestación mucho más grande de las que habíamos conocido en el pasado, como el INE no se toca. Y en todo caso, el gobierno en el poder tiene suficiente apoyo popular como para después convocar una contramarcha, vaya, como el obradorismo lo ha hecho en el pasado, nada más y nada menos que con esa misma marcha de línea no se toca, creo que fue 22 de noviembre en donde Andrés Manuel López Obrador convoca una contramarcha y entonces es ahí en donde se nota el verdadero músculo popular que sí tenía entonces Andrés Manuel López Obrador y que sigue teniendo inclusive por aumentado Claudia Sheinbaum. Entonces creo que ahí hubo un primer error y el segundo error creo que sigue siendo tomarse demasiado en serio esta marcha, tomar demasiado en serio a los voceros, a los que están promoviendo, vaya, este discurso de ingobernabilidad nacional, porque aquello con lo que Claudia Sheinbaum puede presumir que va bien la cosa, lo tienen sus estadísticas. Eso, vaya, si es verdad que el homicidio de Carlos Manso le pegó en el centro a esa narrativa triunfalista que venía presumiendo Omar García Harfuch, Claudia Sheinbaum, el secretariado ejecutivo, no le da en el centro ni a los resultados mismos ni a la estrategia de seguridad. Oye, déjame retomar un poco este punto de la oposición. ¿La ves ya completamente vacía? Eh, ¿Ves alguna posibilidad de que se reconstruya? ¿Cómo se tendría que reconstruir en realidad la oposición bajo estos liderazgos incluso que aparecen, desaparecen? ¿Cómo lo ves tú a esta oposición si tiene posibilidades? Bueno, lo que vimos el sábado creo que fue un escenario. El sábado fue un día muy triste para la oposición. Si bien también fue un día triste para el gobierno por los enfrentamientos con la policía y el bloque negro, lo que mostró la oposición es francamente triste, es francamente patético. Y es triste no solo para ellos, sino para la vida democrática del país, porque vimos una oposición absolutamente desarticulada, desaseada. Pues basta ver los análisis que tú compartías en torno a la forma en la que tomaron la bandera de One Piece
y ni siquiera entendiéndola, ni siquiera queriendo convocar de forma genuina a los jóvenes, entendiendo cómo funcionaban estos carteles de Se Busca en el cómic japonés, ni siquiera preocupándose por limpiar los antecedentes de las redes que estaban utilizando, ni siquiera cuidando la marca, ¿no? De quién tenía esta propiedad industrial. Vaya, nos muestra qué tan desaseados están, qué tan desarticulados, nos muestra qué tan faltos de liderazgos, qué tan faltos de voceros, y si acaso vimos el sábado algo medianamente nutrido, fue porque toda la oposición, partidista y no partidista, estuvo presente el sábado. Entonces igual veíamos a los Acosta Naranjo, a Emilio Álvarez y Casa, a gente aupada por Alessandra Rojo de la Vega, por Ricardo Salinas Pliego. Vaya, creo que en ese ejercicio los vimos a todos juntos. Y lo cierto es que después del desastre del sábado, los comenzamos a ver cómo se separan. Somos MX, creo que fue esta mañana o ayer por la tarde, en donde señalaron que ellos no acudirán a la siguiente marcha. Además, convocan una siguiente marcha el 20 de noviembre, cuando saben perfectamente que, uno, así no funcionan las marchas, pero además que va a estar marchando, pues va a estar el desfile militar. Entonces es una confrontación abierta, es una búsqueda abierta por confrontación que me parece sumamente irresponsable. Y ante eso, opositores como Somos MX ya han manifestado que no acudirán, otros actores, pues no partidistas, pero sí, digamos, opositores a la política de seguridad del gobierno, como Miguel Mesa, también ha señalado que le parece imprudente que no acudirán. Entonces me parece que esta falta de organización, este gusto como por montarse rápidamente en la figura de Carlos Manso, lo único que hizo fue mostrar eso, los organizados que están y se irán desbandando de a poco. Oye, finalmente, abogada, y agradeciéndote siempre tus excelsos comentarios, la oposición más fuerte entonces en Morena está dentro del propio Morena, o por lo menos la más peligrosa. Pues mira, yo creo que lo que sí entregó el homicidio de Carlos Manso fue una nueva visión de lo que podría ser una tercera vía, querido Jesús. Em, Claro, hoy vemos a estos personajes de siempre, la oposición formal de siempre, portando sombrero. A mí me parece una falta de respeto profunda, como personajes que se identifican con la derecha están utilizando hoy en su foto de perfil sombreros, sabiendo que Carlos Manso era todo menos un tipo de derechas. Vaya, uno puede, por supuesto, que identificar algunas de sus políticas, sobre todo en materia de seguridad, como políticas de derechas, pero el tipo no era sino un humanista, era un preocupado por los más vulnerables, era alguien que toda su vida trabajó en favor de la solidaridad. Entonces, las banderas que él ondeaba estaban en las antípodas de lo que esta gente hoy representa. Entonces, primero decir que eso me parece una profunda falta de respeto, pero el verdadero movimiento del sombrero, el que nace en lo local, recordemos que es un movimiento sumamente poderoso y es un movimiento con muchísimo apoyo de base. Entonces, Carlos Manso es uno de los 11 alcaldes que gana una candidatura por la vía independiente en plena marea guinda, ¿no? En pleno magnum guinda en el 24. Y cómo su movimiento empieza a conglomerar a otros candidatos independientes que no se quieren ir con Morena, porque tienen señalamientos en contra de sus gobernadores, en contra de sus alcaldes, en contra de quien tú quieras del partido en el poder, pero tampoco se quieren ir con la oposición. Entonces creo que el movimiento del sombrero lo que nos permite ver es un poco lo obvio, que la política de verdad se genera desde las bases, desde el territorio, desde los municipios, desde los pueblos. No se genera desde las cúpulas, no se genera desde un despacho corporativo. Y es que creo que desde ahí es de donde saldrá la verdadera oposición. Claro que habrá oposición en Morena, ¿no? Pero creo que la verdadera, a la que le deberíamos estar prestando atención, es a la local. Mi querida admirada Vanessa Romero, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti, un lujo tenerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Jesús, que estés muy bien.